Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. Este es un enganchado porque es la segunda parte de la conferencia, presentación llamada Jouissance y estructura. Esta es la segunda parte. Pueden ver la primera parte en el canal. Bueno, es otro día, o sea, es la segunda parte que se dictó en otra fecha como continuación del trabajo que estuve realizando en ese momento sobre el gozo y estructura. La verdad que tiene algunas perlas interesantes para ser vistas, para pensar. Así que bueno, se las dejo para que saquen sus propias conclusiones. Y bueno, nos vemos en la próxima cita de psicoanálisis. Lo dejo con el video. Hasta luego. Bueno, buenas noches a todos. Con corte y sutura. Corte y sutura. Estos son estos dos términos son los que voy a intentar poner a trabajar hoy acá. En realidad es la continuación de la presentación de los avances de investigación que vengo trayéndoles. Corte y sutura, sutura y corte. Corte y sutura, sutura. La idea que les traía en esta segunda presentación de Jouissance y estructura es un poco despejar la referencia que pueden hacer o que podrían hacer a estos dos términos, corte y sutura, conceptos operantes en la enseñanza de Lacan, ¿no? Por eso mi interés era trabajarlos por separados, uno por vez, hacer una suerte de comentario de cada uno, para lo que entiendo que va a ser necesario utilizar una presentación entera para cada uno. De alguna manera esto es, bueno, es un poco adelantar los lineamientos de hacia dónde tengo pensado un poco seguir con esta serie de presentaciones. Sin embargo, bueno, en realidad la presentación esta que hoy les traigo estaba preparada ya hace un mes y medio más o menos, antes de pedir la fecha, con lo cual la cosa siguió caminando un poco sola. Y me parece que me pareció encontrar otro término más para agregar a estos dos, corte y sutura, que es el de sentido, con el cual podemos formar una suerte de grupo, de conjunto, corte, sutura y sentido, como tres conceptos que pueden ser pensados y sobre los cuales, bueno, en el mejor de los casos voy a hacer en algún momento un comentario. Corte, sutura y sentido. Pero eso no va a ser hoy, eso va a ser en otra oportunidad. Hoy mi idea era situar un poco más esto que venía trabajando las últimas veces, dar algunos pasos más sobre los aparatos esos que traje, que notamos, y bueno, profundizarlos un poco, ¿no? Delinear algún aspecto más, agregarle un poco más, alguna articulación más, para ver si nos puede aportar algo de utilidad. Básicamente lo que vengo trabajando y se viene trabajando en la apertura, pero puntualmente lo que vengo tratando de hacer yo es que el concepto de jouissance es intentar dar cuenta del gozo, digamos, de jouissance, para tornarlo un concepto de utilidad, ¿sí? Que nos sea de utilidad para nuestra práctica cotidiana, para la clínica. Y para eso la idea, lo que estoy tratando de hacer es producir articulaciones, ¿sí? Que, digamos, que profundicen o sustenten o aclaren un poco más las diferencias que hay entre jouissance, gozo, y goce. También para no quedarnos solo con las diferencias en las traducciones, ¿sí? Para profundizar un poco más
y no quedarnos solo en la diferencia en la traducción. Y aportar algo en esa dirección, digamos, básicamente. Por eso traté siempre de, mientras estaba hablando en estas presentaciones sobre el tema, de utilizar el término gozo o jouissance cuando no estaba refiriéndome al goce y utilizar la palabra goce cuando no estaba hablando de gozo o jouissance, ¿sí? Que había puesto, que es algo muy sencillo y básico, pero me parece que es de utilidad, dejar G para goce en los momentos de escribir y J para gozo y O, jouissance. ¿No? Bueno, que en realidad con lo trabajado hasta acá en apertura, digamos, hasta acá quiero decir desde el año pasado, todo el año pasado y todo este año, ustedes saben que el tema del año pasado y este es el goce. Yo creo que ya podemos afirmar que para pensar en jouissance es un concepto jouissance que deberíamos entender en términos significantes, es decir, operando ubicado en el sitio del otro, y de alguna manera, y no se puede pensar de otra manera, digamos. Por ejemplo, si lo pensamos apoyándonos en la argumentación la potente argumentación del Big Bang del lenguaje y del otro, que estaría ya dejándonos con más claridad, delimitando con más claridad por qué el concepto de goce, ¿sí? Estaría quedando en línea con las tendencias occidentales que sostienen el malestar en nuestra época, que es sobre lo que se alerta en el programa, ¿verdad? El programa de investigación. Yo quería recordar que el goce puede ser de utilidad en esta línea, pensarlo como el goce, como el resultado de una maniobra epistémica que estaría extrayendo de la enseñanza de Lacan el concepto de jouissance para hacerlo operante en otro campo conceptual, que es ni más ni menos que el que quedaría delimitado por otro programa de investigación, que estaría incluyéndolo, ¿verdad? En cuanto goce. Así que bueno, retomando un poco entonces, para ir comenzando, algunas de las propuestas que les había traído las veces pasadas. Bueno, para los que no estuvieron o no pudieron escuchar la presentación que hice circular, la de mayo, de la puerta de entrada que yo había encontrado para pensar este tema, para pensar jouissance, tenía que ver con la necesidad de anteceder la lógica significante a cualquier reflexión sobre jouissance, ¿sí? Por eso había entendido, y siguiendo a Lacan, ¿sí? Había entendido que era importante ubicar toda reflexión sobre jouissance pensada en tanto que superficie develada. Toda reflexión sobre jouissance pensada en términos de superficie develada, ¿sí? Y también ubicar de alguna manera toda reflexión o todo pensamiento sobre jouissance junto a la posibilidad de que un campo determinado se constituya en el trabajo analítico, ¿sí? Que un determinado campo se constituya en el campo analítico, adquiera existencia en el trabajo analítico. Con lo cual estaríamos manteniéndonos en
dentro de lo que se llamó aquí, o podemos decir, la materialidad propia del discurso. Cuando pensamos en Jouissance, creo que sería lo más oportuno pensar siempre en estos términos, que estamos dentro de la materialidad propia del discurso, el materialismo significante, cuerpo sutil, o sustancia estructural. En el seminario 14, en la clase 9, Lacan lo llama sustancia estructural. Fíjense que dice: una sustancia estructural posible solo de ser pensada en una enseñanza que supone la existencia de lo que no existe. Otra referencia, que me parece que está buenísima, es interesante, de Deleuze, en el libro Lógica del Sentido, que es un libro que Deleuze construye de la siguiente manera. En un libro que se llama Lógica del Sentido, busca mostrar, presentar la lógica del sentido, y ordena una serie, un conjunto de capítulos que contienen paradojas distintas, una serie de paradojas que constituyen una estructura. De hecho, el libro indica él en el prólogo que se puede leer del principio a fin, o del fin al principio, en forma indistinta. Se puede comenzar por atrás y bajar. Y dice Deleuze que para dar cuenta del sentido es necesario una construcción con esas características, ¿verdad? Y el sentido entendido como una entidad que él denomina una entidad inexistente. Sentido como una entidad inexistente. Para dar cuenta del sentido pensado de esta manera, Deleuze considera que es necesario construir una estructura como la que él plantea en ese libro. Bien. Entonces, en esta línea. Es en esta línea entonces que, para comenzar, yo la vez pasada había planteado la pregunta: ¿dónde Jouissance habrá sido? Para pensar en Jouissance. Y esto como una forma de pensar, de poder pensar, de tornar operante el concepto de gozo en relación a las variables espacial y temporal, ¿verdad? Y para dar cuenta de gozo en un determinado campo, ¿sí? Otra forma de decirlo sería que se trata en esta pregunta, se trata de generar, de forjar herramientas lógicas para que no pase de largo en la clínica que eso habla no pase de largo. O forjar herramientas, ¿no?, para poder dar cuenta de esto. O eso piensa, que no pase de largo. Sí, poder aprender de alguna manera a dar cuenta de eso. Por eso, bueno, la pregunta era esta, que la voy a pasar a escribir, donde Jouissance habrá sido. En el seminario 15, está bueno, en el seminario 15, Lacan, en la clase 3 puntualmente, dice, en relación al Menón de Platón, el Menón de Platón, les recuerdo brevemente que es ese diálogo platónico en el que Sócrates está discutiendo con Menón sobre si la virtud puede o no ser enseñada, ¿sí? Y que, bueno, luego de algunas vueltas, unos rodeos, Menón se declara vencido en la discusión, en sus argumentos, que eran los argumentos que sostenía en realidad un sofista que era su maestro. Y ahí, bueno, Sócrates despliega la teoría de la reminiscencia, que dice que para saber solo hay que recordar.
lo desarrolla más ampliamente, ¿verdad? Y ahí, bueno, para mostrarle que esto, para sostener su teoría, lo que hace Sócrates es llamar a un esclavo de Menón y le dice, bueno, con un palito escribiendo en el piso, le trata de que descubra el esclavo cuál es el doble de la superficie de un cuadrado, ¿sí? Que es un problema aparentemente sencillo. Entonces con el palito Sócrates hace que el esclavo recuerde eso que sabía pero que él no sabía que lo sabía, digamos, en función de la teoría de la reminiscencia que estaba planteando. Lo que dice Lacan es que en realidad dice él que ya fue dicho, lo toma y lo presenta ahí en la clase 3, es que el procedimiento que utiliza Sócrates ahí con el esclavo para probar su teoría dice que no es válido. Del esclavo, del cual dice además que nunca había tomado obviamente clase de geometría, ninguna. Lacan dice que no es válido el procedimiento porque la forma de organizar el dibujo en sí, ya en sí misma es una clase de geometría. Con lo cual, que no es válido el procedimiento. De todas maneras, bueno, lo trabaja en varios lugares y extrae muchas consecuencias, pero de ese diálogo ya veremos algunas cosas más sobre esto. Entonces, bueno, ¿dónde Jouissance habrá sido? Que está planteado en términos de pregunta. Para obtener algo de esa pregunta, que suena lindo, es agradable, me parece que tiene como pero para obtener algo, para no quede en esa pregunta, lo lindo de la pregunta, bueno, como todas hay que trabajarla, ponerla a trabajar un poco. Porque bueno, en tanto se trata de algo, Jouissance, en este caso, que estaría funcionando a la manera, podemos pensar, de la máquina lógica, ¿sí? De la pared, de esto que trabajaba en una presentación acá Martín. Y lo remito a la grabación de la presentación, que la verdad la pude escuchar yo y está muy interesante. Bueno, no deberíamos estar buscando una pregunta sencilla, una respuesta sencilla a esta pregunta, digamos, ¿no? Me parece que es necesario encontrar una respuesta, varias, que den cuenta de esa pregunta. No se puede responder en forma lineal esa pregunta. Entonces, mi idea hoy era desmenuzar esta pregunta en varias distintas y obtener distintas respuestas parciales, si se quiere, a distintas preguntas que se puedan ir desmenuzando un poco de esa pregunta principal. Y para eso, bueno, me apoyé un poco en la frase que hice circular, que es la que venía trabajando yo antes, de subversión del sujeto, que es: la castración quiere decir que es preciso que el gozo sea rechazado para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. Esa frase con la que yo estuve machacando un poco, espero no aburrirlo porque, bueno, tal vez hoy agreguemos algo que le pueda poner un poco de onda, un poco más. Entonces, partiendo de esta pregunta y apoyándonos en esa frase, una primera pregunta alternativa puede ser: ¿dónde dar alcance al gozo? ¿Sí? Porque en esa frase ven que dice para que pueda ser alcanzado el gozo en la escala. Bueno, ¿dónde dar alcance al gozo? Vamos a ponerla. ¿Dónde dar alcance al la frase esa la vez pasada, la frase esta de subversión, la cita, digamos, la había escrito yo de esta manera, ¿no?
La castración quiere decir que es preciso que el gozo sea rechazado para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo, que en realidad lógicamente acá sería sí castración, entonces rechazo el gozo, y acá sería solo si rechazo el gozo, entonces deseo. Bueno, que bueno, la utilidad de esto, de escribirlo así, es doble, digamos, en principio. Porque por un lado nos permite trabajar un poco con los conceptos que están contenidos, están en juego en la articulación cruda que está contenida en la frase, en esa frase, en esa cita, digamos. Y por el otro lado, y a la vez, mejor también se puede decir, deshacernos un poco de las palabras con las que están vestidas esta articulación, ¿no? Como que en esa cita podemos encontrar esto por debajo, en forma del esqueleto, digamos, y después tiene un recubrimiento, si se quiere, que adorna un poco la frase. La vez pasada surgían preguntas en torno a qué quiere decir, por ejemplo, rechazado, ¿verdad? O dar alcance mismo, ¿no? Que sea parte de todo el recubrimiento, esta cita de la frase, las palabras con las que está siendo transmitida de alguna manera esta articulación, según entiendo yo. Como lo mismo podemos pensar de la pregunta que yo planteo, ¿dónde dar alcance al gozo? Para que pueda ser alcanzado, fíjense cómo dice para que pueda ser alcanzado en la escala invertida, que podemos suponer, si nos detenemos un momento, que es hasta poco feliz las palabras que está utilizando Lacan, porque le da cierta cuestión, cierto matiz material, cierta cuestión de alcanzar, de cazar un punto de goce, hasta el lacaniano podemos pensar, que dar alcance o alcanzar, capturar un punto de goce, ¿no? La piedra del zapato. Sin embargo, la continuación de la oración, fíjense, esto es casi un comentario de estilo, me parece, esta parte de esto que estoy comentando. La continuación de la oración nos permite pensar de una manera que esta forma de expresarse de Lacan es casi, o puede estar en línea de una manera con facilitar la escucha a ese auditorio de ese momento, o a esos lectores que, bueno, hemos leído en otro lugar, tal como dice en otro lugar, están sumidos en un profundo ilogismo, en un oscurantismo marcado. Fíjense que la resolución de la oración en realidad se presenta en una lógica circular, ¿no? Porque dice dar alcance en la escala invertida de la ley del deseo, y ahí la cosa se complica, ¿no? Uno ahí tiene que volver de vuelta a leer eso para entenderlo del todo, cosa que es difícil a veces. Es como que, digamos, la resolución, la oración está compuesta de una manera mixta. Por un lado, dar alcance al gozo, y por otro lado, se resuelve la cita de una manera circular, aprehensible parcialmente, ¿no? Que obliga a una relectura. Siempre en el mejor de los casos, ¿no? Hay otra forma de hacer con eso, que queda ahí sobrando, eso que resta. Pero bueno, así era como escribía Lacan, y acá seleccioné una cita del seminario 15 también, que dice, que me pareció súper interesante, porque fíjense lo que dice. Dice Lacan, todos saben, dice así Lacan ahí, todos saben que si leen apresuradamente el discurso de Roma, se puede creer que...
Porque Lacan viene comentando el caso de un psicoanalista que utiliza el concepto de intersubjetividad. ¿Sí? Viene comentando el caso de un psicoanalista que utiliza el término de intersubjetividad y dice, todos saben que si leen apresuradamente el discurso de Roma, se puede creer que es de eso de lo que yo hablo. Ustedes saben que la concepción cronológica de la enseñanza de Lacan, la intersubjetividad es algo de lo que Lacan hablaba al principio. Por eso me parece interesante también, ¿no? Como acá dice, si leen apresuradamente pueden creer que es de eso de lo que yo hablo. Así que bueno, me parece que a pesar de esto ser sabido, nunca está de más remarcarlo, que no se puede leer apresuradamente a Lacan, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, ¿dónde dar alcance al gozo? ¿Dónde dar alcance al gozo? Bueno, una primera aproximación, una respuesta aproximada, tal vez, y en línea con la cita. ¿Dónde dar alcance? Bueno, en una escala, en la escala invertida, en la escala una escala que se presenta invertida. Una escala que se presenta invertida. Lo que implica, en principio, eso implica que no se trata de una sola, sino de dos. Ya hay dos escalas en juego. Mínimamente dos. ¿Sí? Una que se presenta inversa a la otra o que funciona en forma invertida o inversa a otra. O que puede ser descrita como inversa, ¿verdad? Igualmente hay que tener algún reparo con este término, por esto que les comentaba, el término inverso, porque no está refiriéndose, según entiendo acá, a inversamente proporcional, no se trata de inversamente proporcional. Ya podemos pasar a considerar igualmente que la escala invertida de la ley del deseo, podemos considerarlo como una máquina lógica, ¿sí? Como una pared. Entonces, podemos decir que el campo del deseo o el campo de jouissance, pensarlo como máquinas lógicas. Y que de hecho se presentan de una manera inversa a esta, una inversa a la otra. Ya vimos antes el tema de la escala, habíamos pensado la inversión en términos de la inversión de la escala musical, que no alcanza ya. Lo mismo que en Freud también. Freud utiliza mucho el término inversión de distintas maneras, en distintos momentos de su obra. Y puede ser creo yo, de bastante interés, precisar la diferencia con la utilización de este término en Lacan. De hecho, los traductores de Freud lo relacionan con subversión también. Utiliza varias palabras en alemán para dar cuenta de algo que funciona de alguna manera generando cierto movimiento inverso. Es interesante para pensar las diferencias y precisarlas. Bien. Entonces, ¿dónde dar alcance al gozo? En una escala que se presenta invertida. Bueno. Una segunda pregunta. ¿Dónde se encuentra esta escala inversa o invertida? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Escala inversa.
¿Querías preguntar algo o decir algo? Sí, recién, ¿no? Ah. Bueno. Para pensar esta respuesta o comenzar a responder esta pregunta, ahí tenemos que tomar el reparo que les decía que habría que tomar, en tanto no se trata de una inversión, que no se trata de una inversión inversamente proporcional, digamos, que no se trata de que un campo está inversamente proporcional en relación al otro. Más bien, podemos decir que se trata de, ¿dónde se encuentra? Bueno, se encuentra esta escala en un campo delimitado por una doble operación. Eso, en principio. El campo, ¿dónde se encuentra su escala inversa? Bueno, se encuentra en el campo delimitado por una doble operación, o por dos operaciones. Dos operaciones. No una, dos. Recuerdan que la vez pasada, en relación al grupo de Klein, ubicaba esta doble operación que en relación al grupo de Klein aparecía como opuesto inverso para pasar de un campo al otro. Eran dos operaciones, ¿sí? Opuesto inverso o en cualquiera de las dos direcciones, o la flecha que iba por el medio del cuadrado, digamos, del grupo de Klein, que contiene la doble operación. Bien. Que eso igualmente voy a ver si puedo un poco, si lo podemos ver un poco al final, más al final. ¿Algún comentario? ¿Algo? El libro que mencionaste, La lógica del sentido y sus dos formas, las formas en que se puede leerlo, tenía algo que ver con esto que estabas planteando, porque hiciste el comentario y no lo termino de asociar. ¿Si tenía algo que ver? Sí, con esto que estás. Sí, claro. Sí tiene algo que ver. Sí, básicamente es una estructura que funciona, incluso ahí dice, tal vez con cierta condición o formato moebiano, pero más yo haría foco en ese comentario en relación al sentido, al trato que le da o considera necesario Deleuze para poder dar cuenta de la lógica del sentido, por medio de una serie de paradojas que forman una estructura. Bueno, antes de continuar, yo quería dar un paso sobre, sobre esto que la vez pasada mencioné también un poco, que en realidad lo retomaba sobre el esbozo que había hecho Alfredo en una de las primeras presentaciones del año, en relación a gozo del otro, gozo fálico, ¿sí? Y que en el nudo Borromeo aparece así. Gozo del otro, gozo fálico, y acá aparece el sentido que bueno, lo que sugería era que acá iría una J, podría ir una J tranquilamente, ¿verdad? De Jouissance, por la ubicación, y ahora lo voy a continuar con eso, espera un cachito.
Y sería tal vez el lugar donde se propicia o permite la operación, o sea, es posible ser realizada la intervención analítica. Yo, bueno, había pensado sobre eso, sobre la escritura de los tres, de esto, del gozo del otro, gozo fálico, y provisoriamente, ahora lo redondeo un poquito, vamos a poner la J y sentido, por ahora podemos decir, como tres momentos, ¿sí? Ubicarlos, atravesarlos con un eje temporal y entenderlos como tres momentos dentro del proceso analítico, ¿sí? Pensarlos como eso, como tres momentos dentro de un proceso. Ustedes saben que estas distinciones no existen en sí mismas, digamos, ¿verdad? Sí, que deben ser pensadas únicamente en el proceso analítico, bien, luego de haber puesto a trabajar de alguna manera el discurso del parletre que viene ahí, empieza a hablar, pero que no sabe nada de esto, ¿no? Esto desde ya. El tema es que estas son distinciones sencillas tal vez, pero me parecía que tal vez gozo del otro y gozo fálico no puede haber uno y otro a la vez. Tiene que haber uno en un momento y otro en otro momento del proceso. Fíjense que en el esquema ese del nudo Borromeo, acá Lacan pone el campo de la angustia, y acá del síntoma, la angustia del lado del goce del otro y el síntoma del lado del goce fálico. Con lo cual ahí tenemos ya otra pista que nos permite hilar momentos, porque según entiendo, la angustia, no hay angustia cuando hay síntoma operando y funcionando, ¿verdad? Y no hay síntoma cuando hay angustia, a no ser que el síntoma sea la angustia, pero no tendría la característica esa angustia de... Son dos cosas que no pueden funcionar. Tal vez hay angustia después del síntoma, de que se puso a funcionar el síntoma, pero no a la vez. Con lo cual podemos pensar en tres momentos que se ordenan, ¿no?, en el proceso. Y si decimos que la J sentido puede ser pensado como el momento de la intervención, podemos decirlo con un poco más de claridad de la siguiente manera, que es cuando jouissance se ordena en relación al sentido, que es cuando torna posible la operación. Y para eso podemos utilizar esta forma de escribirlo. Jouissance. Jouissance en relación al sentido. O gozo en relación al sentido. El momento en que gozo se pone en relación al sentido, también puede ser dicho gozo se pone frente al sentido, o gozo deseo de sentido, podemos decir también, ¿no? Son formas de utilizar el rombito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pic. Los Anges. Los Anges. Poison, eso. Que es la marca del punzón. Claro. Rombo, o cosa la marca del punzón. Bien. Con lo cual, y fíjense que acá, acá, ahí es inconsciente. Creo que ahí es.
Sí, ahí pone Lacan inconsciente, ¿verdad? Con lo cual, esto tal vez puede ser entendido, a mí me parece que así, ¿no? Es decir, cuando gozo se ordena en relación al sentido. Y ahí, bueno, ya nos conduce a algo que la verdad es algo que da para mucho. Yo llegué a acercarme un poquito. El tema este de la traducción, en relación a la cita de subversión del sujeto, que en efecto, el equívoco con el que juega Lacan, ¿verdad? En efecto, aun si la ley ordenase goza, el sujeto solo podría contestar con un oigo. Que Gárate y Marina, de hecho, dice que Lacan se confunde, tiene un error gramatical ahí, cuando utiliza ese juego de palabras, con la homofonía de los términos. Yo la verdad no sé francés, pero Gárate y Marina señalan que Lacan en el juego de palabras lo presenta como un presente oigo, pero que en realidad el presente de jouis es más homófono de alegría, que en realidad es un pretérito indefinido. Con lo cual, no sé, ahí me parece que hay como un campo para pensar muchas cosas. Entonces, había pensado, tenemos campo del síntoma, campo de la angustia. Es una forma de ordenar esto también un poco más. Campo del síntoma, cefálico, cosa del otro, y bueno, esto. Sentido, el momento de la intervención o el momento de intervención o el indicador de que hubo una intervención por medio de la cual el gozo del otro o el gozo fálico quedó en relación al sentido. O sea, en lugar de gozo fálico quedó o apareció o se dio gozo en relación al sentido. O sea, no solo el momento de intervención, sino tal vez un indicador de que hubo una intervención ahí que permitió que el gozo quede en relación al sentido. Bueno. De hecho, como le decía, acá me faltaba algo. Esto es así. Acá tenemos imaginario, simbólico y real. Y gozo en relación al sentido está en la intersección de imaginario y simbólico, ¿verdad? Imaginario y simbólico. Que es justamente donde lo que señala Lacan, ahora sí, lo que señala Lacan en relación a lo que Sócrates hace con el esclavo en el Menón. Fíjense que cuando le plantea la pregunta sobre el doble de la superficie del cuadrado, de la que hablábamos recién, y introduce Lacan que lo que está pasando ahí es un pasaje de un registro plenamente imaginario a uno simbólico, ¿sí? Porque el esclavo primero responde así. Sócrates le dice, ¿cuál es el palito en la arena? ¿Cuál es el doble para vos? ¿Cómo obtenemos el doble de la superficie de este cuadrado? Y el esclavo empieza utilizando este procedimiento, duplicando este lado. Y lo que da ahí es una superficie como esta. Entonces, Sócrates le hace ver, introduciendo
un número irracional, que es la raíz cuadrada de 2. Realmente no sé con precisión cómo es la deducción utilizando ese número, pero bueno, acá comenta que lo que hace Sócrates es introducir la raíz cuadrada. Le demuestra que el doble de la superficie de ese cuadrado se obtiene no duplicando el lado, porque ahí obtenés el cuádruple, sino eliminando estas partes, y ahí sí tener el doble de la superficie del cuadrado inicial, que era ¿verdad? Porque fíjense que si este cuadrado tiene 4 triángulos que lo conforman, bueno, acá tienen, fíjense que si conservamos este rombo del medio, digamos, es como queda duplicada la superficie. Y por medio de la introducción del número irracional es como se pasa o se produce el salto del elemento imaginario al simbólico. Que es justamente, como les decía, el lugar donde se encuentra inconsciente, supuestamente sobre lo que operamos, y la relación de sentido y gozo, de gozo en relación a sentido. Y que es lo mismo que pasa que en el seminario 2. En el seminario 2 Lacan dice en relación al apólogo de lo prisionero del tiempo lógico, esto que yo he trabajado, que en el seminario dice que fue inventado ese apólogo. Ustedes saben que él lo inventó puntualmente, ese apólogo es uno de los que él inventa para dar cuenta de algo. Dice en el seminario 2 que lo inventa puntualmente para dar cuenta de la diferencia entre lo imaginario y lo simbólico. Y en ese apólogo lo que pasa es que se produce un salto, ¿sí? El salto que concluye este acerto, el acerto de certidumbre, concluye en forma anticipada, de tal manera que se puede poner en duda únicamente una vez que fue realizado el acto. Una vez que se produce el acto puede ser puesto en duda, ya que fue realizado en forma anticipada. Así que bueno, y ese apólogo, bueno, ahí Lacan indica que es para dar cuenta de esta diferencia. Bueno. Bien. Hasta acá. Ahora sigo, pero no sé si hay alguna cuestión o algo sobre esto. Pregunta, comentario. Ramiro, podríamos pensar un instante. Sí. ¿Por qué la primera solución de la duplicación del cuadrado es imaginaria? Porque nosotros tenemos un uso de imaginario muy estandarizado, que coincide muy poco con las utilizaciones que hace Lacan. La primera solución es imaginaria, no por ser falsa, sino por el procedimiento idéntico. El procedimiento idéntico, el error del esclavo es cómo se duplica la superficie de un cuadrado. Fácil, la respuesta al tarado. Se duplica el lado. Como se duplica un cuadrado, se duplica el lado. Ve la identidad del procedimiento. En eso Lacan radica lo imaginario. En la identidad del procedimiento. La identidad. ¿Cómo se duplica la superficie en un cuadrado? Fácil, se duplica el lado. Y no. Claro. Hacelo y vas a ver que no. Obtenés un resultado que es el cuádruple, no es el doble. Claro. Pero ahí imaginario es un uso muy peculiar de lo imaginario por parte de Lacan, que me da la impresión que es el único autor que lo utiliza así,
y es el sostén del cálculo en lo idéntico. Uno podría decir de la misma manera, replicando, haciendo lo mismo. Como es el doble, y bueno, duplicar. Claro. No, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay una forma de duplicar que... Ahí se pone en juego también el tema de la doxa y la episteme. Me parece que está bueno por eso también ese diálogo y los comentarios más que nada, porque se pone en juego la diferencia entre la doxa y la episteme, entendiendo la doxa más bien como, según yo entendí, lo que podemos entender como por sentido común, y la episteme como el conocimiento de la doxa como el conocimiento popular, el saber popular, esto, la duplicación que vos mencionabas ante este problema, y la episteme como el conocimiento más estructurado, científicamente, si se quiere. De hecho, Lacan en alguna de las veces que comenta sobre este diálogo menciona que él encuentra que Sócrates lo que hace, Lacan dice, ¿no?, que Sócrates en realidad encuentra una fisura que no alcanza, igualmente con la doxa y la episteme, que hay algo que se escapa incluso a esas dos calificaciones. Me parecía interesante eso de señalar. Vamos a hacer una vuelta más. Doxa puede ser utilizado como opinión. Opinión. ¿No? Sí. Ortodoxa, la opinión común compartida, y la heterodoxa, la sí. Pero hay otro problema con esto, y es si es analítico o es sintético. En el sentido kantiano. Sí. O sea, incluso se puede plantear el problema si las matemáticas son analíticas o no. Ni por doxa ni por episteme, sino que va de suyo. Las matemáticas van de suyo, que son juicios que no hace falta estudiarlos, ni analizarlos, ni... No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Que cualquiera podría automáticamente resolverlo. Si los problemas matemáticos los puede resolver automáticamente cualquiera. Si cualquiera sentado sereno, enfrentado a la frase, la tendría que poder resolver. Es un problema arduo que está en aquella época. Sí. Sí. Porque a diferencia de la historia de la geografía, cuando dicen, no, se te la cuentan como el Himalaya, nadie puede deducir el Himalaya. Si no te dicen que hay un monte que es así, o claro, que existió la toma de la Bastilla en la historia, bueno, puedes saber, nadie puede deducir la toma de la Bastilla pensando. Y la matemática parece que sí. Claro. Pero en ese sentido, sí, para las categorías kantianas, lo que hay ahí en discusión, que está en el problema de la reminiscencia, porque si uno ya lo sabe, ¿entienden, no? Si es por reminiscencia, todos ya lo sabemos. Si todos ya lo sabemos, entonces, bueno, que cualquiera levante la mano y que diga que es raíz cuadrada de claro, menos 1. Y cualquiera de nosotros puede decir, no, ni puta, no, la menor idea, no, la verdad que no, Y como, ¿entienden el problema? Como cualquiera tendría que poder reducirlo. Claro, en ese sentido, los griegos llamaban a esos entes matémata, es decir, son los entes que uno sabe sin saber, es un saber no sabido. A partir de ese procedimiento socrático, digamos, ¿no? Extraer del esclavo un saber que él no sabe que sabe. Digamos, esa clase de entes son matématas. Sería una clasificación. Está bien. Y digamos, por eso es, digamos, la teoría de la reminiscencia, es lo que decía hace un rato, ¿no? Que si se recuerda, ¿no? El saber es un acordarse, siempre es un acordarse de algo, ¿no? Y en ese sentido, también se ve en portugués, ¿no?, que acordarse es despertarse, ¿no? Se dice acordarse, ¿no? Y, tiene que ver con eso también.
¿Algún otro comentario? Hay otra, Ramiro, que te propongo para titular. El sentido puede estar en la intersección de simbólico e imaginario. Sí. Una designación. Pero hay otra designación que es fuera de lo real. Fuera de lo real. Entonces, goce del otro es fuera de lo simbólico, goce o gozo fálico fuera de lo imaginario, y sentido, u oigo sentido, o gozo sentido, fuera de lo real. Son dos formas de decirlo distinto, porque Sí. te cambia el respecto de qué lo decís. Sí. Lacan tiende a proponerlos a esos lugares como fuera de, Antinómico también se llama. o bueno, lugares antinómicos. O sea, lo que nunca podrá entrar en lo simbólico Claro. es el gozo del otro, lo que nunca podrá. ¿Entiendes? Es como dicho al revés de lo que parece. Y las conclusiones que uno puede sacar son distintas. Porque uno, Sí. si uno dice la intersección de lo simbólico y lo imaginario, entonces ya pensás en qué aporta lo simbólico, qué aporta lo imaginario y cómo es esa articulación. Claro. Pero también se puede designar en Lacan, inclusive, no sé, pero podría ser más estándar, Que lo utiliza así, decís. sí, ya, Fuera de. servirlo como fuera de. Sí, está interesante. Bien. ¿Algún otro comentario? Bueno. Yo quería hacer un comentario. En relación a esto de la doxa, la episteme, la doxa, la opinión común y el sentido común, una de las presentaciones estuvieron hablando sobre el sentido común. Me parecía interesante que se habló del alcance, hasta dónde llega, hasta dónde no. Me pareció notar, escuchando a la gente, a la tele un poco, que el sentido común pasó al sentido común. Ya la utilización del concepto, del término sentido común, ya es parte del sentido común, porque se utiliza de una manera masiva. Y eso también me pareció de interés al momento de pensar, agregar el concepto, el término sentido, más allá de esta forma de pensarlo, para trabajarlo, en algún momento hacer un comentario, porque sí, eso es algo que requiere precisar, y me parece que deberíamos cuidarnos nosotros de utilizar el término sentido común, de hacerlo pasar al concepto, el término sentido común, al sentido común y utilizarlo de manera poco específica. Me parece que puede ser importante, bueno, trabajar un poco más. Esa fue mi intención en uno de los artículos, en una de las presentaciones de las jornadas. Eso, yo trabajé en una de las jornadas del sentido común psicoanalítico, en realidad epistémico, y surgió psicoanalítico a través de un comentario de La Plata. Me parecía que la intención, ahora lo entiendo, era un poco que el sentido común no sea utilizado como desde un lugar del sentido común. Ustedes ven que en la tele lo usan. El otro día en la cola de un banco, un hombre jubilado decía, escuchame, usá el sentido común, le decía, ¿no? Pues lo repetía, le decía al cajero, usá el sentido común. Bueno. Además lo considera como algo que es valioso, que el sentido común es algo que, tal vez en la opinión popular, que es lo acertado, lo más coherente, no termino de entender, pero que es lo que vale, digamos, lo que... Bueno. Bien. Ahora, ¿cuándo dar alcance al gozo? ¿Cuándo? ¿Cuándo dar alcance al gozo?
lo vamos a poner acá, para que no nos olvidemos. Bueno, ¿cuándo da el alcance del gozo? Bueno, para pensar esto, en principio me parece que habría que pensar que gozo no es nada más que aquello que queda delimitado, ubicado de alguna manera, que adquiere consistencia, después de que se avanzó, como decíamos antes, en el trabajo analítico. Antes no hay nada, no existe el gozo, no hay. Bueno, nada, un paciente, ustedes saben, llega, empieza con un montón de cosas, ideas, de cosas por decir confusas, en el mejor de los casos alguna idea, algún acercamiento. Pero no hay gozo ahí. Cuando empieza, llega y dice, bueno, me pasa, empieza a hablar. Ahí no hay gozo, no hay. Según entiendo, no lo hay. Únicamente puede existir gozo una vez que es puesto en forma, de alguna manera, es ubicado, puesto en forma, en relación a significantes, que de alguna manera pueden ser puestos en relación para nosotros, y conformando un sistema, ¿no? Lógico, que dé cuenta del sujeto. Únicamente en ese momento podemos comenzar a hablar de gozo, pero que habrá sido solamente después de que sea parte del sujeto que ya fue subvertido por el proceso analítico. En realidad gozo creo que puede ser pensado de esa manera, ¿no? Cuando ya es parte de un sujeto que fue subvertido ya por el proceso analítico. Y luego que se haya operado de una manera en esta masa amorfa discursiva que trae el parletre, ¿no? Y que comienza a desplegar de alguna manera en el trabajo analítico. Y que va adquiriendo determinadas formas en términos de formalización, que va siendo formalizado de alguna manera por el acto del analista, pero operando en el entre dos, ¿no? En el uno, que es el uno de apertura, el uno que es el uno de inmicción de otredad, únicamente en esas intervenciones, y que tiende a producir una modificación, digamos, en el asunto inicial que trae el asunto inicial, digamos, que es traído, que es conformado ahí, para arribar a uno que sea novedoso. Entonces gozo habrá sido, únicamente habrá sido, dentro de una dinámica temporal que es la que queda delimitada, como es pensada en la apertura en el programa, dentro de una dinámica temporal que ubica únicamente el futuro como lógicamente anterior al pasado. Gozo habrá sido. Con lo cual, a esta pregunta de ¿cuándo dar alcance al gozo?, creo que podemos responder en principio que no hay pregunta, que únicamente tenemos una afirmación, que es gozo habrá sido. Como una posible respuesta, ¿no? La respuesta contiene la anulación de la pregunta y la afirmación de que gozo habrá sido. Bueno. ¿Y cómo dar alcance al gozo? ¿No hay preguntas de la gente de internet? ¿Cómo dar alcance? ¿Cómo dar alcance al gozo? Perdón por la verborragia. Bueno, ¿cómo dar alcance al gozo? Una vez más, volvemos a dar alcance. ¿Cómo dar alcance?
que es parte de la frase de la cita que traíamos antes, que tiene que ver con, y esta pregunta, ¿cómo alcanza el gozo? Tal vez tiene que ver con hacer entendible, de comunicar, de transmitir algo que es muy difícil de transmitir o comunicar en realidad, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Casi como la divulgación científica, ¿verdad? Que se ocupa de poner en palabras fórmulas que son difíciles de decir. Me parece que si queremos responder cómo dar alcance al gozo, tal vez pasa algo similar. Sin embargo, sí podemos, en función de lo que estuvimos viendo, decir que ¿cómo dar alcance al gozo? Bueno, ok, por medio de las operaciones que lo habrán develado en tanto articulado a su escala inversa. ¿Cómo dar alcance al gozo? Bueno, por medio de la doble operación que lo habrán articulado a su escala inversa. Esa es una pregunta posible. Bueno. Listo. Ahora he terminado por hoy. Lo que sí tengo es lo último, que es algo bastante en bruto, pero que tal vez puede llegar a servir, que es un poco un avance del gráfico que había presentado la vez pasada, y que es, ustedes saben que es una suerte de híbrido, comenzó como una suerte de híbrido entre el grupo de Klein y el polígono fundamental de la banda de Moebius, y después yo le agregué las operaciones que estarían rigiendo ahí, que lo voy a dibujar porque me parece que puede ser de utilidad. En realidad es un esquema, un gráfico para pensar un poco. Y ustedes saben que la primera presentación la cosa era así, pensando en la frase de subversión del sujeto, y acá había quedado demanda. Grupo de Klein, opuesto inverso, ¿no? Había comenzado así. Gozo, vamos a sacar el dibujo de Sócrates. Esto es opuesto, esto es inverso, y esto es opuesto inverso, opuesto inverso. Entonces, la castración es el opuesto del gozo, o el gozo del rechazo, digamos, y el deseo. Bueno, había quedado así armado, ¿sí? No vamos a montar de vuelta con todo el gráfico. Yo lo que había escrito hoy era, bueno, después yo lo había, esto había quedado modificado y había tomado la forma, como le decía, pensando en la banda de Moebius, del polígono fundamental, que es este. Esto no iría, es esto, que ahí después me señalaba acá Alfredo en esa presentación, que son dos cosas distintas, efectivamente lo son. Este es el polígono fundamental de la banda de Moebius, ¿sí? Y bueno, yo había puesto a jugar un poco eso también, por esta cuestión de, bueno, lo que está en la presentación que circuló. Y esta vez me parecía que podía hacer este gráfico mejorado de esta manera, o empeorado tal vez. Vamos a ver, Jouissance, ¿sí? Pero esto ya es apareil, ¿no? Apareil. Y
para ahí. La clave acá era que entonces las operaciones estas eran, si va para allá o baja, corte, y si sube o va para allá, sutura. ¿No? Esto campo de Jouissance. Y acá lo mismo, pero del deseo. Aparell. Obviamente que acá hay una operación. Puede ser cualquiera de estas dos. O corte para allá y sutura para acá. Corte para allá y sutura. Y yo lo que había puesto acá era, conservaba esto, y había tomado esto así, acá conservaba esto y le agregaba gozo del otro y gozo fálico acá. Eso. De acuerdo a cuál operación si nos centramos en las operaciones, de acuerdo en cuál uno se posicione, iría a uno de estos dos elementos. Ramiro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Me perdí, no te pude seguir. Quería ver si se podía explicitar si la doble operación mediante planteas que el gozo puede alcanzarse en una escala invertida es justamente corte y sutura o... Sería corte. Claro, en ese caso, si te parás acá, lo que pasa es que acá hay que pensar que gozo habrá sido, con lo cual en realidad este dibujo no deja de ser un dibujo que no representa en nada cómo se dan las cosas, porque acá no se llega sino desde acá. Cuando se producen las dos operaciones que serían de corte y corte, puede llegar. De acá a acá puede llegar únicamente por medio de dos operaciones que serían corte y corte. Corte y corte. Sí, son dos. Siempre estaría siendo develado Jouissance por medio de dos operaciones. O sea que no son corte y sutura, sino dos cortes. En este caso sí. Sería dos cortes, sí. Lo que sí, si acá tenemos campo del deseo y se aplica una sutura, podemos encontrarnos con, por ejemplo acá, de campo del deseo a goce fálico, o del campo del deseo, si aplicamos una sutura, goce del otro. Pensaba en la relación del, por ejemplo, el neurótico con el deseo, y cómo es que se llega a, por ejemplo, a un síntoma si no es por medio de una sutura. En esa línea me parece que este gráfico puede llegar a servir, como que por medio, si nos centramos en la operación, en esta dirección es un corte. Si estamos en parte del proceso analítico y llegamos acá, a castración, después de un corte, bueno, se llega a castración, digamos. Después de un corte tal vez llegamos a castración. Si seguimos la frase aquella, después de otro corte podemos llegar al campo del deseo, desde donde podemos ubicar que partimos del campo de Jouissance. Lo mismo acá. Después de un corte podemos llegar a que está en juego, no sé esto del todo, no lo tengo del todo claro, a
demanda que después de un corte podemos llegar al campo del deseo. Un corte que pueden ser un rulo de corte, no quiere decir que sea uno, sí pueden ser un conjunto de operaciones, pero en ese sentido o en esa dirección. Por ahí, no sé si algo de la idea de este... Me parece que al ver un poco más o trabajar un poco más en profundidad, la forma en que utiliza Lacan corte y sutura puede aportar a esto. En realidad estoy apostando a eso, ¿no? Por eso al principio les decía que la idea es un comentario de corte y sutura. Bueno, me parece que al entender las operaciones, bien cómo son pensadas, puede llegar a aportar a esto, como un principio tal vez, ¿no? No sé, a mí me ordena esto. ¿Una pregunta? De Antonio. Hace unas semanas Ricardo envió un texto sobre goce de la Sociedad Porteña de Psicoanálisis, y ahí hablaba sobre una línea asintótica, la cual se relacionaba con una obturación del goce. No sé si esa se puede articular respecto a esas operaciones invertidas de la escala de Ramiro, o ya me fui por otro lado. La verdad no sé qué es lo que decía el texto. No sé qué es lo que decía el texto, no estuve en esa oportunidad, no sé si... Es un texto que yo envié. ¿Y qué dice Antonio entonces? ¿Cómo es? Dice que ese texto hablaba sobre una línea asintótica, la cual se relacionaba con una obturación del goce. No sabe si esta se puede articular respecto a las operaciones invertidas de las que estamos hablando. En realidad no estoy hablando de operaciones invertidas, estoy hablando de dos operaciones o operaciones que develan un campo determinado, que en este caso, si nos paramos en relación a la frase de subversión de escala invertida de la ley de deseo, se pueden pensar que estarían funcionando o planteadas inversas o en forma inversa una de la otra, pero una forma inversa resultado de una doble operación. En realidad no es una operación inversa, sino que por medio de una doble operación se estaría pudiendo acceder a un campo que funciona en forma invertida a otro, que si lo pensamos desde la lógica común, desde el cual habríamos partido, pero no es así. En realidad, el campo de Jouissance, por ejemplo, estaría siendo visible, para decirlo de alguna manera, únicamente después de que se produce la doble operación que nos conduce a un campo que funciona en forma invertida, desde el cual se podría inferir, deducir o visualizar este otro campo que en realidad era en el cual estaba el discurso al momento de comenzar con el trabajo que permitió que se produzcan esa doble operación. No sé si... Una reflexión, pero muy simple y casi metodológica. Sí. Pareciera que el procedimiento que vos usaste hoy para abordar Jouissance se articula en relación a dónde y cuándo. Bien. Y de hecho, podemos decir que son dos dimensiones, temporal y espacial. Sí. Y siempre cuando lo planteas, muchas veces como lo planteaste, es dónde, cuándo y cómo alcanzamos el gozo. No, la reflexión, en realidad no es una pregunta, digo más una reflexión, es respecto de la estrategia epistemológica de abordaje de la Jouissance, o del gozo. Porque me preguntaba lo siguiente, me parece que puede tener un problema esa manera de abordarlo, que es ontologizarlo. O sea, situarlo temporoespacialmente, casi como algo 3D. Que como si yo te dijera, tomando el ejemplo que vos diste, ¿dónde y cuándo raíz de 2? A propósito del ejemplo. Sí, está bueno. Porque Sí. eso es abstracto.
quizás la manera de abordarlo está, no sé. Sí, no, está bueno que sí. Sí, sí. La manera de preguntarte es hacer obstáculo al abordaje. ¿Dónde y cuándo, raíz de dos? Vos usas hasta el concepto de campo, que eso también es un concepto abstracto. Que uno dice, ¿dónde y cuándo? Campo. Sí, es buena tu pregunta. ¿Entiendes cómo funciona el concepto abstracto? Justamente quizás está por fuera de una localización del espacio temporal, que justamente planteando en términos formales. Claro. Ni dónde ni cuándo. Eso opera. Porque vos usas a Faraday también, en ese sentido, ¿no? Nada, esa... Es valioso porque tu comentario, porque sí, en realidad lo pensé eso, me surgió esta cuestión que vos estás señalando muy bien. Sin embargo, bueno, me parece que vale la pena tratar de sortear esa dificultad de esta manera, para poder, como decía al principio, tratar de generar algún tipo de herramienta para poder trabajar con esto, ¿no? Digamos, está buena la salvedad, por eso me parece valioso tu comentario, porque es necesario, creo, realizar la salvedad. Y bueno, intenté de alguna manera utilizar estos conceptos de campo, y es también de utilidad el tema del eje temporal, porque tal como es pensado en el programa, permite correrse siempre, no terminar nunca del todo de aprender esto que es planteado de esta manera, ¿no? Pero sí, me parece que es súper valioso lo que decís. Sí, así como lo planteaste, se parece, afortunadamente me parece, ¿no? Se parece mucho a cómo se trabaja, como presentó Federico Fresneda, energía en física. No hay nada que sea energía. Claro. Ahora, si vos empezás a establecer unos cálculos, se verifica constancia, y a partir de verificar constancia que se puede hablar de energía. Pero energía que es. En cambio, obtura en la pregunta de Antonio, ahí ya me parece que es el fluido del río que se viene, entonces o se fluye o se lo obtura, y obviamente estamos en la represa de Freud. Claro. Lo que se obtura, eso es la represa, los diques de Freud, que es una forma de plantearlo, pero que me parece que dicho dos operaciones, así como estás planteando vos, queda muy claro que no se entiende un carajo. Sí. Y en el otro sentido se parece que es algo que ya está y que hay que producir las formas de decirlo bien, pero oculta, que también es una forma de decirlo. El goce se fluidifica o se obtura. O sea, los perversos, que son más asquerosos, le dan, y después están los neuróticos que la tienen frenada, bueno, sí. Esa es una teoría tan teórica como la que acabas de presentar vos. En lo que presentás vos es evidentemente que es una teoría. Sí. Porque estás diciendo que habría dos operaciones a partir de las cuales se puede decir que hubo, y esas dos operaciones ni siquiera están muy claras cuáles son referenciales una a la otra. Sí. Bueno, pero en la otra forma de decirlo, que también es una concepción teórica, en la forma de decirlo queda velado que es una concepción teórica. Parece que hay goce que sufre distintos destinos, se lo reprime, se lo forcluye, empezamos a hacerlo. ¿No? Pero claro. Dicho así, parece que es algo que está. Como la energía del río, el famoso problema de la energía del río. Que ya está en el río. Me parece que lo que queda muy claro como vos lo presentás, y es que tiene las mismas virtudes de cómo se piensa en física moderna, la energía. Que no hay nada que sea energía. Claro. Que si se hacen algunos cálculos, aparecen constantes, aparecidas las constantes, uno dice que están referidos a la energía, pero no hay nada que sea energía antes del cálculo que... Claro, sí.
Es muy rara esa forma de pensar. Pero bueno, habidas las formas de pensar, luego tendremos que elegir cuál nos parece más convincente para la práctica del analista. Claro. Por ejemplo, en la del obturar, en ese modo, hay represiones que están antes, viene el analista, las levanta. Tal cual. En esa lógica. En la de Lacan, el sentido de la formación del inconsciente es la interpretación del analista. No es que estaba antes, ni reprimido. Claro. El sentido de las formaciones del inconsciente es la interpretación del analista. No hay nada previo. Sí, aparece estas constantes, se da en la intervención misma, digamos. Inclusive el inconsciente mismo aparece con el dispositivo, no es que estaba antes. Son dos formas de pensarlo. La segunda te hace perder pie, te da la sensación de extrañeza. Claro. Bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Pregunta? Bueno, terminamos. Listo.